Bienvenidos a nuestro estudio bíblico para hoy, 22 de octubre de 2020. Vamos a comenzar hoy la lectura de la segunda carta a Timoteo. Ya terminamos la primera carta la semana pasada. Vamos a escuchar en esta carta cómo el apóstol San Pablo usa los términos más personales para dirigirse al joven líder de la iglesia, Timoteo. Pero antes de comenzar nuestra lectura, vamos a pedirle a Dios por su dirección durante nuestro tiempo de estudio. Oremos. Santo Dios, tú que nos has llamado para formar parte de tu pueblo santo, tú que nos has llamado a participar en la actividad de tu reino, invocamos tu santo nombre para que nos dirijas durante este tiempo de lectura bíblica y estudio de tu palabra, para que a través del estudio podamos poner en práctica las cosas que quieres que hagamos, que aprendamos más de ti y que conociéndote más y mejor podamos rendirte mucho más fruto evangelístico y apostólico. Eso te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Como mencioné al principio, los términos de la segunda carta de Timoteo son realmente más personalizados. Cuentan de la relación entre Pablo y Timoteo, una clase de relación de padre e hijo, de maestro y alumno, podemos decir. También nos habla un poco de la cuestión de la familia de San Pablo, la familia de Timoteo y la herencia de fe que ambos compartían, de ser familias o ser de familias piadosas, familias que confiaban en el Dios de Israel. Vamos a comenzar nuestra lectura ahora. Querido Timoteo, mi hijo, te envío mis saludos, y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor, que te llenen de amor, te ayuden en todo, y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje, y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis familiares y yo hemos servido a Dios, y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan más ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. El apóstol, en términos bien cariñosos, saluda a Timoteo, a quien le saluda como si fuera su propio hijo. Y claro, le desea toda clase de bendición. Pide que Dios Padre, que Jesucristo le llenen de todo lo que viene de Dios, su amor y su ayuda. También menciona la situación de las familias de los dos. En el caso de Pablo, cuenta el patrimonio de fe que tiene su familia, de que todos en su tiempo han servido a Dios y que nadie tendrá por qué acusarlos de ser impíos. Además, le recuerda a Timoteo que él viene de una larga familia judía y menciona a su abuela y a su mamá. Posiblemente sea porque el papá de Timoteo parece haber sido un griego. Eso que dice que temían a Dios, es decir, creían en el Dios de Israel sin hacerse judío. Pero como en esa época, o desde esta época, se contaban los judíos por la línea de la madre, Timoteo cuenta como judío y comparte la fe que tenían su abuela y su madre, cuyos nombres conocemos, Loida y Eunice. También Pablo recuerda a Timoteo que Dios mismo, que Cristo mismo, lo había nombrado apóstol. Igual como había nombrado a los otros apóstoles, solo en esta ocasión fue después de la resurrección y no anterior a ella. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 6. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece
para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, y a Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Pablo recuerda a Timoteo también el momento de su ordenación, el momento en que el apóstol impuso las manos sobre su cabeza y oró para que Dios lo hiciera, que el Espíritu Santo le capacitara para ser un líder, en este caso un presbítero o un obispo en la iglesia de Dios. Esta acción vemos en todos los ritos de ordenación actuales para el diácono, para el presbítero y para el obispo. Solo que en el caso de los obispos siempre ordenan y consagran 3 obispos en el caso de un obispo nuevo. ¿Por qué? Porque hay que reflejar la unidad de la iglesia, porque no es de todo bien que un solo obispo ordene otro, porque tiene ese deber de mantener la unidad del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Recuerda que aunque el trabajo pastoral es difícil, puede incluir sufrimiento, hay que tener valentía, porque Dios, el Espíritu, no nos ha hecho cobardes, sino valientes por la victoria de Jesús. Además dice que no hay que avergonzarse del mensaje de Jesús, ni tampoco del apóstol que está preso. Más bien, la situación del apóstol debe animar a Timoteo a sufrir lo que sea necesario para que pueda siempre proclamar las buenas nuevas de Dios en Cristo. Vamos a seguir a partir del versículo 9. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Qué alentador es esa sección. Nos dice que desde el principio del universo Dios nos había conocido, que ya nos conocía, ya nos amaba y que nos ha elegido para formar parte de su pueblo santo, es decir, su iglesia, el reino de Dios, el sacerdocio real. ¿Qué cosa más maravillosa? Lo que es todavía más maravilloso es el hecho de que Cristo nos eligió no por nada que hubiéramos hecho. Cristo nos eligió sin mérito alguno de nuestra parte, sino de la pura gracia, del puro amor, nos ha llamado para formar parte de su pueblo, ¿no? Porque no hay nada que podemos hacer para merecer la gracia de Dios, porque si fuera por mérito, no sería por gracia. Y las Escrituras insisten en que somos salvos por la gracia y no por nuestras obras. Gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha mostrado su amor en el sacrificio y en la resurrección de Cristo de entre los muertos, con la cual ha destruido la muerte y hecho posible compartir las buenas noticias del amor y del perdón de Dios. Sigamos a partir del versículo 11. Dios me nombró apóstol para anunciar y enseñar a las naciones la buena noticia. Por eso mismo estoy sufriendo ahora. Pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue al fin del mundo. Las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Bueno, de nuevo Pablo toca el tema de su apostolado. Dios lo nombró apóstol a las naciones,
a los gentiles. Y por eso dice que sufre, porque como escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, en algunas de las demás cartas, muchos grupos judíos perseguían a Pablo porque él admitía a los no judíos a las asambleas de los cristianos, que en su mayoría eran judíos, y no creían que era lícito compartir con no judíos ni la comida ni el espacio. Y los cristianos, seguidores de San Pablo, seguidores de Cristo en la comunión con San Pablo, proclamaban que Dios no hacía acepción de personas, sino que permitía a todos los que confiaban en Jesucristo, todos los que creían en el Evangelio, a ser salvos y formar parte de ese nuevo pueblo, el nuevo Israel, que tiene a Cristo por su cabeza. Dice que Timoteo, por lo tanto, debe de insistir siempre en esa enseñanza y no apartarse de ella, pase lo que pase. Tiene que ser fiel a las buenas noticias, porque el Espíritu Santo le ayudará a cumplir la misión que Dios mismo ha dado, no solo a Pablo, sino a Timoteo. Sigamos a la última parte de esta carta, o de este capítulo, mejor dicho. Seguramente ya sabes que todos los cristianos de la provincia de Asia me abandonaron. Hasta Figelo y Hermógenes me dejaron solo. Le pido a Dios que sea bueno con la familia de Onesíforo y le ayude. Él me animó muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviera en la cárcel. Al contrario, tan pronto llegó a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Espero que el Señor Jesús lo trate con bondad el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Como sabes, Onesíforo nos fue de gran ayuda en la ciudad de Éfeso. Pablo lamenta el abandono de muchos de los cristianos que él había hecho llegar al reino de Dios en Asia. Las comunidades en Asia parecían tener muchos conflictos y también muchos partidos, podemos decir, o grupos en las congregaciones que provocaban divisiones, conflictos, toda esa clase de cosas que muchos experimentamos hoy en día en nuestras iglesias. Pues nada ha cambiado. Y siempre encontramos que hay personas que, aunque hayan sido muy fieles a la congregación, a la iglesia, por años, incluso en algún momento, toman un giro, cambian y ya abandonan a sus hermanos, abandonan incluso a la fe. Y es algo muy triste. Pero siempre tenemos que amar a estas personas, pedirle a Dios por esas personas, seguir el buen ejemplo de San Pablo en orar por los que le habían abandonado, pero también orar por las personas que nos han bendecido. Muchas veces solo pedimos a Dios. Pedimos, Señor, te pido eso, te pido lo otro, te pido que me des, que me quites. Pero también tenemos que pedir porque Dios bendiga a las personas que nos han apoyado, que nos ayuden. Que Dios bendiga a nuestros colaboradores, a nuestros hermanos. En ese caso, Pablo pide mucho por Onesíforo, un hombre que había sido esclavo, un hombre que había viajado mucho para apoyarlo y ayudarlo, por cuya libertad abogaba también el apóstol, como vamos a ver cuando leemos la carta a Filemón. Desde allí podemos ver cómo el corazón del apóstol está realmente tocado por la lealtad de Onesíforo y la ayuda que le había brindado. Dice que Onesíforo le buscó por todas partes en la ciudad de Roma hasta que lo hubiera encontrado. Y cuando lo encontró, lo ayudó, lo bendijo con su presencia, lo animó muchísimo, le dio ganas de seguir y de confiar en que Dios es soberano. Dios es el encargado de hacer a la palabra de Dios alcanzar a todos que pueden recibirlo y creerlo. Con eso terminamos el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo. Antes de despedirnos, quisiera pedirle a Dios por toda nuestra comunidad de fe y quisiera invitarles a ustedes también a pedir a Dios, a orar por la iglesia en todas partes, pero especialmente en nuestra comunidad de Central Falls y en nuestra comunidad ya más ampliamente hablando. Porque
dado las circunstancias de la pandemia, la situación social y política en que vivimos, es importante que Dios nos permita mantener la unidad y el deseo de servirlo en nuestros tiempos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu gran amor y por tu gracia. Damos gracias porque nos has invitado y llamado a formar parte de tu pueblo santo. Y ahora te damos gracias por las personas que han colaborado con nosotros en la tarea de proclamar el Evangelio. Las personas que año tras año han estado fieles y han participado en tu obra. Pedimos que las bendigas y que las mantengas con salud y con bienestar espiritual. Pedimos por las personas que se sienten más débiles en su fe ahora, que están con la tentación de abandonar a tu iglesia. Pedimos por todas las personas que están compartiendo este estudio con nosotros en todas partes del planeta, para que también puedan formar parte de este pueblo santo y para que puedan también tener ese fruto que tu Espíritu provee en nuestras vidas cuando confiamos en ti y creemos en ti. Ahora, Señor, pedimos tu bendición sobre cada persona, que sigas capacitando a todos tus fieles para la obra que nos has llamado a hacer, y haz que en todo te glorifiquemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y que podamos volver a compartir la palabra de Dios el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, por Facebook y YouTube. Hasta luego.